Bueno, entremos de lleno en esto. Hoy nos vamos a sumergir en una exploración verdaderamente fascinante, un viaje hacia lo más profundo de nuestro propio comportamiento. Y todo parte de una declaración muy absoluta, sobre nuestra existencia, supervivencia. El texto nos dice, y cito literalmente, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tanto hombres como mujeres establecen ciertos comportamientos generalizados que pueden ser beneficiosos o perjudiciales. O sea, no estamos hablando de actos al azar. Estamos analizando conductas súper fundamentales. Hay fuerzas enormes operando tras bambalinas, moldeando todo lo que hacemos, ya sea para bien o para mal. Y justo hoy vamos a desglosar cómo la evolución y la mente han construido esa realidad, repasando exactamente las palabras de nuestro texto base, para entender todo el contexto. Y claro, es imposible no detenerse a reflexionar sobre esto porque nos desafía las suposiciones más básicas de la vida diaria. Todos actuamos, reaccionamos, seguimos ciertas normas sociales, pero a ver, el material nos plantea algo clave. ¿De dónde provienen esas conductas si nunca se pusieron de acuerdo para realizarlas? Tiene que haber algo que nos une, ¿no? Porque seamos sinceros, nunca hubo una gran asamblea en la prehistoria donde la humanidad dijera, ok, así nos vamos a comportar de ahora en adelante. Y sin embargo, los patrones se repiten de manera universal. Nos toca buscar ese hilo invisible, ese algo profundo que conecta todas las acciones humanas sin que haya existido un pacto explícito. Y para entender ese hilo invisible, tenemos que mirar la progresión histórica innegable que traemos encima. No nacemos siendo páginas en blanco, somos el resultado de un larguísimo proceso. El texto es muy claro. Estos comportamientos vienen de generaciones pasadas y algunos han perdurado por milenios. Su permanencia depende del intelecto individual y colectivo. Muchas veces, sin pensarlo, de manera automática, las personas terminan reforzándolos, modificándolos o entrando en conflicto con ellos. Básicamente, queda claro que cada acción cotidiana es un eco directo del pasado. La mente humana es como una bóveda inmensa de rasgos heredados que simplemente se siguen reproduciendo en piloto automático. Aquí llegamos a un concepto clave. La madurez del cerebro. Y, obvio, esto no pasó de un día para otro. Es el producto de una lentísima pero implacable obra arquitectónica de la naturaleza. Esa madurez del cerebro se ha ido consolidando durante todo nuestro proceso evolutivo, pasando de generación en generación. Pero detengámonos a apreciar la magnitud de esta idea. Hubo un punto de inflexión monumental en la historia evolutiva donde el cerebro se consolidó lo suficiente como para dejar de reaccionar solo por puro instinto y empezar a formularse esa simple pregunta, ¿por qué esto y por qué aquello? Fue ahí, en ese preciso instante, cuando realmente marcó el amanecer del intelecto tal como lo conocemos hoy. Ahora, esa capacidad de preguntar el por qué nos revela algo súper profundo. El material nos dice que la conciencia vino después. Primero estaba el subconsciente buscando sobrevivir, consolidando bases mediante la repetición. Imagínense esto, mucho antes de la filosofía o de esa comprensión racional que tanto valoramos, existía una máquina de supervivencia pura y dura. El subconsciente trabajaba ahí, en las sombras, asegurando que la especie no se extinguiera. ¿Y cómo lo lograba? Con el mecanismo más básico de todos, repetir lo que funciona, una y otra vez, hasta crear unos cimientos inquebrantables. Pasemos a ver cómo se construye toda esta arquitectura mental de la que hablábamos, porque es una escalera evolutiva fascinante. Fíjense en la secuencia exacta que se plantea. Repeticiones, memoria, subconsciente, conciencia, ideas, razonamiento. Se puede trazar el camino desde la acción más primitiva hasta el pensamiento más sofisticado. Arrancamos abajo, con esas simples repeticiones mecánicas. Esas repeticiones forman la memoria. Luego, la memoria arma el archivo inmenso del subconsciente. Y solo sobre ese archivo, ¡pum!, se puede encender la chispa de la conciencia, que es la que da a luz a las ideas y culmina finalmente en el razonamiento complejo. Pero ojo, una vez que esas ideas nacen, el panorama cambia por completo. Hay una advertencia contundente en el texto que transforma cómo entendemos el pensamiento. Cito textual: no menosprecie el cerebro. Las ideas, como si tuvieran vida propia, buscan sobrevivir. ¿Qué concepto tan impactante? O sea, las ideas no son solo pensamientos pasivos flotando en la cabeza. Actúan como si fueran organismos vivos, entidades biológicas con el mismo instinto primario que cualquier animal. Quieren perpetuarse, quieren dominar, y van a usar toda la maquinaria del cerebro para asegurarse de no ser olvidadas. Es crucial no subestimar la fuerza implacable de una idea ya arraigada. Y aquí viene el punto crucial. ¿Qué pasa frente a esa dura realidad de la condición humana? Pues que cuando las ideas cobran esa vida propia, se enredan tanto con las sensaciones y emociones que uno termina siendo, y cito, esclava de ellas mientras cree conscientemente que es libre.
Esto ilumina la gran paradoja de la mente. Percibimos una ilusión de libertad absoluta. Creemos estar totalmente al mando, tomando decisiones racionales a cada segundo. Sin embargo, la verdad estructural es que esas ideas que sobrevivieron han secuestrado las emociones, moviendo los hilos desde el fondo del subconsciente. ¿Y saben dónde prosperan mejor esas ideas esclavizantes? Exacto, en la famosa zona de confort. Nuestro cerebro es un optimizador de energía y siempre busca seguridad. El material nos recuerda que salir de esa zona de confort requiere esfuerzo y cierto riesgo, ya que el cerebro tiende hacia lo seguro y lo más cómodo. Es un principio básico de preservación. Ir hacia lo desconocido gasta recursos mentales y expone a posibles peligros, así que, lógicamente, las viejas ideas y los patrones repetitivos son nuestro refugio natural. La mente prefiere la prisión de lo que ya conoce antes que la incertidumbre de ser verdaderamente libre, porque lo seguro garantiza seguir existiendo. A pesar de esa enorme tendencia hacia la comodidad, el progreso existe. ¿Y cómo se logra? Pues a través de un proceso incesante. El texto lo describe perfecto. Poco a poco, la naturaleza opera mediante ensayo y error, haciendo que cada detalle contribuya a la formación de una especie compleja orientado a la supervivencia. Es un trabajo de paciencia absoluta. A lo largo de la historia, la naturaleza va probando modificaciones, descartando lo que falla y conservando lo que funciona. Esa suma de innumerables errores y pequeños aciertos es lo que finalmente logra construir toda esta increíble complejidad humana. Y esto ilustra de manera brillante cómo ese mecanismo se aplica a nivel social, en una relación casi simbiótica. El autor nos dice que la comunidad humana también busca sobrevivir, cada uno siendo una parte del todo, y el individuo termina siendo un experimento, como un ratón de laboratorio, aportando su granito para la consolidación total. O sea, es como si cada persona fuera una sola neurona, y la comunidad entera fuera el cerebro. Es una visión macro y micro perfectamente entrelazada. Cada vida humana actúa como un experimento necesario para consolidar la inteligencia y la supervivencia de todo el colectivo. Sin embargo, hay que admitirlo, los experimentos no siempre salen bien. A veces la mente genera anomalías brutales mediante el autosabotaje. Por ejemplo, a nivel individual, nos dice que cuando una persona le pone obstáculos a alguien que le gusta para estar juntos, en realidad se está haciendo daño. Es una anomalía, una idea defectuosa. Esta es la representación de un error grave en la programación. El instinto debería buscar la conexión y el bienestar, pero por toda esa complejidad mental de la que hablamos, surge una barrera artificial de la nada. El cerebro termina creando comportamientos que contradicen por completo su propio propósito de ser feliz. Para entender la gravedad de tener una idea así de defectuosa, existe una comparación en el material que resulta tan dolorosa como cierta. Dice que es como cuando los cuernos de un animal crecen sin control y se enrollan hasta causarle la muerte. Hagamos una pausa para asimilar bien esa imagen. La naturaleza dota al animal de cuernos como una herramienta para sobrevivir. Pero cuando esa misma herramienta, esa misma idea, pierde su propósito y crece por pura inercia, se convierte en el arma de su propia destrucción. Es la gráfica perfecta de cómo un rasgo mental que alguna vez buscó protegernos puede terminar asfixiando por completo a quien lo posee. El problema es que esa inercia destructiva no se limita solo a una persona, también infecta al cerebro colectivo a gran escala. Vemos lo que el texto llama patrones históricos de comportamiento, como los roles de género definidos. Estos son justamente esos ecos del pasado de los que hablábamos al principio. La sociedad asume posiciones, dicta comportamientos y establece reglas de convivencia simplemente porque así se ha hecho siempre. Caminamos en piloto automático, siguiendo el cauce que dejaron las generaciones anteriores, permitiendo que la inercia decida todo, en lugar de frenar a cuestionar si esos patrones siguen siendo verdaderamente útiles. Afortunadamente, hay una alternativa a vivir en piloto automático, y es encontrar nuestro verdadero norte. Frente a esos patrones inertes, hay una salida maravillosa. La intención no es seguir patrones tradicionales por inercia, sino orientarse hacia la lógica de la felicidad, que es la lógica de Dios. Esta frase redimensiona por completo el propósito de la existencia. Nos sugiere que el diseño supremo, evolutivo o divino no es para vivir en el sufrimiento rutinario ni en la ceguera histórica, sino para buscar de forma activa nuestro bienestar. Romper con la inercia vacía requiere alinearnos conscientemente con aquello que genuinamente trae plenitud. Pero existe una enorme barrera que nos impide alcanzar esa lógica de la felicidad. Se trata de una verdadera parálisis de la voluntad. Fíjense que el material señala algo terrible. La persona puede experimentar todas las sensaciones, pero aún así no logra tomar una decisión por sí misma. Alguien puede sentir toda la frustración, toda la tristeza, procesar el inmenso dolor de su entorno, pero la maquinaria para tomar decisiones está completamente bloqueada. Es el punto más crítico de ese secuestro mental. Las sensaciones te abruman, pero la capacidad de actuar desaparece por completo, dejando a cualquiera inmovilizado frente a su propia vida.
Ahora, lo verdaderamente interesante es la figura que encapsula esta parálisis. El autor lo describe así. Es como un loro al que le incomoda la lluvia y no hace nada para alejarse, porque no sabe que debajo de un techo no cae lluvia, ni siquiera concibe la idea de que se pueda evitar. Es una escena desgarradora, pero profundamente reflexiva. El sufrimiento bajo la tormenta es súper real, la incomodidad está ahí, pero como la mente jamás ha sido expuesta al concepto de un techo o un refugio, simplemente soporta la lluvia. Es imposible actuar hacia una solución si ni siquiera cabe en la cabeza que esa solución pueda existir. Y así llegamos a una pregunta vital sobre nuestra propia trascendencia. ¿Cómo se escapa entonces de la lluvia? ¿Cómo rompemos la inercia? Hay un poderoso llamado a la autoconciencia en las últimas líneas del texto que dice: tomes este ejemplo no para menospreciarse, sino para superarse. Reconocer las debilidades es el primer paso para trascender los propios límites. Y esta es la clave definitiva de todo nuestro análisis de hoy. Exponer la fragilidad humana, entender nuestras anomalías y admitir la ignorancia no es de ninguna manera una derrota, es la condición innegociable para crecer. Al iluminar esos límites ocultos del subconsciente, se abre por fin la puerta a la verdadera libertad. Queda entonces este interrogante resonando. ¿Estamos listos para mirar nuestras propias debilidades y dar el primer paso hacia la trascendencia? Es sin duda una reflexión que merece quedarse con nosotros.